Sí, pero el problema siempre es el estrecho de Hormuz. Creo que ese es el principal problema, porque es lo que puede convertir a Irán en un país realmente poderoso. No solo por los beneficios económicos, sino por su capacidad para presionar a los estados del Golfo y hacer que dejen de amenazar a Irán, ya sea alojando bases, comerciando en dólares o simplemente obligándoles a pagar reparaciones. Además, hemos visto algunos informes que dicen que los iraníes están imponiendo peajes adicionales a los países que apoyan las sanciones o que han participado en los ataques. Así que están creando un sistema de incentivos económicos para que se abandone esa alianza anti-iraní. Sí, exactamente. Así que parece que es ahora o nunca, porque si alguien quiere declarar la victoria e irse a casa, la región será muy diferente dentro de un año. Va a ser muy difícil vender eso en Washington, sobre todo con el poderoso lobby israelí respaldándolos, ¿verdad? Bueno, ya sabes, creo que este es uno de los otros motivos de la visita de Arashi a Moscú, conseguir la ayuda de Vladimir Putin para tratar con los árabes del Golfo. Porque Putin y los rusos todavía mantienen unas relaciones bastante aceptables con los saudíes y los emiratíes. Creo que Putin les va a presentar un argumento muy convincente, diciéndoles algo así como: oye, mirad, os habéis atado al carro de Estados Unidos, que os prometió seguridad y protección, y, como podéis ver, no ha funcionado en absoluto. Los Emiratos en particular se enfrentan a un colapso económico. Ayer me hizo gracia cuando Birnés nos salimos de la OPEP. Pues muy bien. De todos modos, ahora mismo no estás produciendo nada, así que tampoco se te va a echar de menos. Solo cuando vuelva a fluir el petróleo, ahí es donde Irán va a tener mucha influencia. Los países que quieran alinearse con Irán, que paguen tasas en yuanes o en riales, creo que esa es la moneda iraní, esos países podrán empezar a mover mercancías. Así que la cadena de suministro interrumpida podrá volver a funcionar, aunque solo en parte. No va a estar abierta como antes, pero, como decías, los países aliados con Irán podrán pasar libremente por ese estrecho. El problema será para los barcos que vayan a países que no apoyan a Irán, o que incluso lo están condenando. Irán los dejará, ya sabes, los dejará sufrir, pero lo hará de una forma educada y de una manera que no será simplemente una amenaza, no será como el matón de la mafia diciendo, págame por protección o tu tienda puede arder esta noche. No será eso, pero Irán dejará claro que, oye, hay ventajas en ser su amigo. Ya sabes, sé su amigo. Unet se primer salsburn der fortbewurtheid men styr grologen en istricha der muth. One of the benefits is you get safe passage through the Strait of Hormuz. Sí, bueno, por eso las grandes potencias siempre han intentado controlar los principales corredores marítimos, precisamente por esta razón. No solo por el beneficio militar, sino también por el capital económico y político que eso conlleva. Mi última pregunta era sobre la reciente llamada telefónica entre Putin y Trump, porque, como sabemos, hay mucha atención puesta en la visita del ministro de Exteriores de Irán a Rusia, su reunión con Putin, y todo el mundo se pregunta cómo puede interpretar esto Trump. Da la impresión de que los rusos están apostando a fondo por ofrecer su apoyo y su amistad a los iraníes. Y ahora, claro, Putin y Trump mantuvieron esa llamada de 90 minutos. Según Ushakov, hablaron principalmente sobre Irán. En cuanto a Ucrania, creo que Putin propuso un alto el fuego para el 9 de mayo, el día de la victoria, cuando el Ejército Rojo derrotó a la Alemania nazi. Pero la mayor parte de la conversación giró en torno a Irán. ¿Sabes cuál es la importancia de esas conversaciones? Sí, Trump está desesperado por encontrar una salida a esto. Se le ha ido completamente de las manos. Su popularidad, ya sabes, el apoyo público hacia él, está en torno al 33%.
Un 64% de la gente desaprueba el trabajo que está haciendo Donald Trump. Y el precio, bueno, habíamos tenido una especie de respiro en la subida. Durante las primeras 5 semanas hubo un aumento inicial en el precio de la gasolina. Luego se declaró el alto el fuego y la administración Trump empezó a liberar petróleo de la reserva estratégica para intentar contener un poco los precios. Pero eso ya se ha acabado. La gasolina y el diésel vuelven a subir y ya no les queda más reserva estratégica que puedan usar. Por lo que entiendo, a Trump sus asesores militares le han dejado claro que no hay una solución militar. No tienen un arma mágica que puedan usar, ni una operación milagrosa que obligue a Irán a rendirse y abrir el estrecho de Hormuz. Irán puede mantener ese estrecho cerrado todo el tiempo que quiera, porque Estados Unidos no tiene forma de contrarrestar la capacidad iraní de lanzar misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero de defensa costera y distintos tipos de drones, de superficie marítima, submarinos y los convencionales que vuelan por el aire sin preocuparse de nada. Así que bueno, necesita ayuda y está viendo si Vladimir Putin puede echarle una mano. Y estoy seguro de que Putin estará dispuesto a ofrecer sus buenos oficios, pero no a costa de Irán. Como mucho, quizá para ayudar a Trump a encontrar una salida que le permita salvar la cara. Pero lo cierto es que, pese a lo que diga Trump, quien tiene las cartas ganadoras es Irán, no Trump. Esa imagen de Trump, la de ser a la vez un hombre fuerte, respetado y el presidente de la paz. En algún momento, creo que esas dos facetas entrarían en conflicto, porque él quería presionar a todos los países para que básicamente se reorganizaran según su voluntad. Y ahora, claro, eso le ha llevado a usar la fuerza militar. No debería sorprender que muchos estadounidenses se hayan vuelto en su contra. Sé que hay una base dura del movimiento MAGA que acepta el argumento de que, bueno, antes América primero significaba no a la guerra, pero ahora significa América primero, que debemos derrotar a todos nuestros enemigos. Pero este intento de Trump de presentarse como un gran presidente en tiempos de guerra me parece totalmente autodestructivo. De hecho, siempre tienen que volver atrás y recordar que su principal argumento era que no iba a meterse en esta guerra. Por eso me sorprendió tanto aquel discurso de hace un tiempo, cuando J.D. Vance dijo algo así como que, bueno, en el pasado, cuando tuvimos esas guerras interminables, la diferencia era que aquellos presidentes eran tontos, y Trump es muy listo. Quiero decir, no es precisamente lo que uno quiere oír cuando intenta explicar por qué han cambiado de postura de una forma tan radical. Pero bueno, aquí estamos. No creo que en Occidente se entienda del todo que este grupo actual de líderes iraníes, desde Pezeshkian, aunque él no controle el Consejo Islámico, hasta Mostafa Khamenei, el nuevo ayatolá, pasando por el jefe de la Guardia Revolucionaria, Arakchi y Ghalibaf, comparten una misma historia. Cuando tenían entre 17 y, bueno, en el caso de Ghalibaf y Arakchi, unos 25 o 26 años, Pezeshkian era el mayor del grupo, ya estaba en la treintena. Pero todos ellos lucharon en la guerra contra Irak, una guerra que marcó sus vidas. Fue una amenaza existencial. Murieron unos 200.000 iraníes en combate y quizá entre 60 y 70.000 civiles. Esa experiencia de guerra forma parte de ellos. En aquel momento eran soldados rasos, estaban en el frente, ahora son quienes manejan las riendas del poder y saben perfectamente lo que significa la guerra. Ellos entienden los costes, entienden el sacrificio, y ese es el problema para Estados Unidos. No tenemos a nadie, ni siquiera Hexet, que realmente comprenda a qué se están enfrentando. Estos tipos sí lo saben, han estado allí, lo han vivido, ya tienen la camiseta, por así decirlo. Ahora están en una posición que, sabes, yo comparo con lo que vivió Estados Unidos a comienzos de los años 60, hasta el asesinato de John F. Kennedy. Porque mira, Kennedy
Apenas 20 años antes, estaba al mando de una lancha torpedera en el Pacífico, y su barco fue partido en dos, y tuvo que salvar a sus hombres de morir. Él sabía lo que cuesta el combate. Así que, si avanzas hasta 1962, cuando se enfrentan a la crisis de los misiles en Cuba, él se muestra reacio a ir a la guerra, porque sabe perfectamente cuál es el precio de la guerra. Y de hecho tuvo que frenar a algunos de los generales. Algunos de ellos habían sido coroneles o mayores durante aquella guerra. Les había gustado la experiencia, pero ahora mismo ni siquiera tienes eso. Hegseth es el único con experiencia militar. El resto son civiles, y se creen que esto es como un videojuego. Y las facultades mentales de Trump, su capacidad de pensamiento crítico, él se cree lo último que le dicen. Y le han dicho muchas locuras personas como el general retirado Jack Keane, el general retirado Kellogg o Lindsey Graham. Así que según a quien escuche, puede que piense, sí, podemos salir de esto luchando. Y luego se dará cuenta de que no se puede. Bueno, eso es una vieja verdad. Cada generación parece tener que aprender a respetar la guerra, viviendo una por sí misma. Porque a medida que desaparece la generación anterior, la que realmente luchó en guerras como la Segunda Guerra Mundial, acabamos con gente que habla como si estuviera jugando a videojuegos, sin apreciar las consecuencias ni el coste real de la guerra. Y si a eso le sumas esa tendencia a subestimar al adversario, ya sean los iraníes, los rusos o los chinos, siempre con la idea de que el enemigo se vendrá abajo si se le presiona lo suficiente. En fin, esto se repite una y otra vez, pero no veo que aprendamos nada. Es muy frustrante. Se decía que China se derrumbaría con unas pocas sanciones sobre las exportaciones de semiconductores. Bueno, en su caso, las importaciones. La economía rusa se suponía que iba a colapsar en un solo fin de semana con esas sanciones. Y por supuesto, iba a haber una derrota en el campo de batalla. Se decía que la campaña aérea iraní iba a matar a su líder, y que después los iraníes saldrían a las calles agitando banderas estadounidenses. Quiero decir, todo esto es una locura. Creo que también es una especie de maldición del momento unipolar que dejamos atrás, en el que no había respeto por nadie. Cuando no existen centros de poder opuestos, no hay nada que respetar, no hay nadie que te equilibre. Y además, la guerra se convierte en algo, ya sabes, cuando lanzamos bombas sobre gente que está lejos, no es en nuestras tierras. Pero eso podría cambiar dentro de poco. Así que ¿algún comentario final antes de terminar? Mire, sé que para usted, como historiador, esto debe de ser especialmente frustrante, porque intenta contarle a la gente lo que pasó en la historia y espera, que podamos aprender alguna lección del pasado que sirva para entender lo que está ocurriendo ahora. No sé cuánto ha estudiado usted la guerra civil estadounidense, pero el inicio de esta guerra con Irán me recordó mucho a la actitud que había en Washington en la primera batalla de Bull Run. Aquello se libró en el campo, en Virginia, más allá del aeropuerto de Dulles. Cualquiera que haya estado en Washington lo sabe. Y hubo gente que salió del centro de la ciudad, se subió a sus carruajes y fue hasta el campo de batalla. Era un viaje de unas 3 horas en coche de caballos. Con, ya sabes, cestas de picnic. Esto va a ser un paseo. Vamos a ver esta gran victoria. Van a arrasar con la Confederación. Genial. Y resultó justo lo contrario. Acabó convirtiéndose en una guerra agotadora de 4 años. Y ya sabes, eso fue lo que le pasó a Estados Unidos. Pensaban, el 28 de febrero vamos a decapitar al régimen iraní, el pueblo de Irán se va a levantar, va a derrocar a los mulás y seguiremos adelante. Y ocurrió exactamente lo contrario. Por eso es importante escuchar a personas como tú, Glenn Deason, con toda la investigación y el trabajo académico que has hecho. Aprendamos algunas lecciones del pasado. Puede que eso nos evite cometer errores en el futuro.
Estoy de acuerdo. Por eso me encantaba invitar de vez en cuando al embajador Jack Matlock, porque es como un libro de historia andante, ¿sabes? Bueno, ahora tiene 96 años, pero sigue estando muy, muy lúcido. Y claro, comparte las lecciones de su experiencia. Estuvo destinado en Moscú durante la crisis de los misiles de Cuba, y en los años 80 fue embajador con Reagan, negociando el final de la Guerra Fría. Me explicó que, antes de poder negociar la paz con los soviéticos, primero tuvieron que enfrentarse a los halcones de Washington, porque todo el mundo estaba convencido de que los rusos en realidad no querían la paz. Quiero decir, es prácticamente un copia y pega de lo que está pasando hoy. Algunos de nuestros líderes, ya sabes, como están tan perdidos, parece que su experiencia con Rusia viene de verse todas las películas de James Bond. De verdad, deberían coger el teléfono, hablar con el embajador Matlock y, bueno, aprender un poco de esas experiencias. Pero no lo hacen. En fin, ya te he quitado bastante tiempo, así que muchas gracias y espero verte pronto. Muy bien, amigo As. Gracias. Nos vemos. Gracias, Glenn Deason.